¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo andamos? Todo bien. Una respuesta un tanto retórica, pero bastante bien y emocionado por lo que se viene mañana. Si nos estás escuchando, bueno, más bien viendo en Ajá. YouTube, y si nos estás escuchando en Spotify antes de las 9 de la noche de este sábado, yo particularmente estoy muy contento por lo que va a pasar en este post-mortem. Creo que es algo que ya tenía muchas ganas de hacer y poco a poco va tomando forma. No les voy a hacer más spoiler. Simplemente les voy a comentar que es algo súper chido, algo que algunos cuantos de ustedes han estado pidiendo últimamente Ujú. y les vamos a dar un adelantito de eso. De hecho, ya hay un adelanto para el momento en el que se está grabando esto. Supongo que ya habrán visto por ahí en Instagram algo extraño. Pero pues sí, sí va a estar bueno y aún así, aunque digo, va a estar esa sorpresa, vayan a darse una vuelta al postmortem si es que todavía están a tiempo y si no, pues vayan a verlo otra vez. Recuerden que se queda grabado, perdón, porque la verdad va a estar chido, ¿no? Va a haber invitados por ahí, Ujú. entonces va a haber casa llena realmente y se va a poner bueno. Vamos a tener una Entonces, invitada muy especial, bastante, sí, bastante especial para nosotros. Y creo que para la mayoría de entonces ustedes. Entonces, Eric, ¿qué te parece si ya para comenzar con el episodio vamos con unos saluditos rápido para pues la gente que ha estado interactuando ahí con nosotros? Ya Ujú. saben, si quieren su saludito, pues nos deben seguir en redes sociales, también deben estar pues activos ahí siguiéndonos y comentando y todo eso. Un saludote para Noelia Sausa, también para Gisusillo, no sabemos qué Gisusillo, pero Bastante acorde al tema de esta semana. Ah, sí es cierto, güey. Un saludo a los dos Jesus. Y también para Leonel Molina y Mimi Carvajal. Entonces, pues un saludote para ellos. Y no sé si tú tengas algunos saluditos, Eric. Sí, para la gente de Facebook, que ha estado ahí bastante activa y atenta, Sharon Bernal, María Arriaga y Alejandro Chávez hasta Bolivia. Un saludote para todos ustedes y muchas gracias por estar ahí activos en las redes sociales. Como lo comentó Alex, pues los saludos se los mandamos a quien está activo y comentando ahí nuestras publicaciones y toda esa onda. Entonces, pues si quieren el suyo, vayan a interactuar allá con nosotros, que nada les cuesta. Ahora sí. Sí, además somos chidos, no mordemos. Exacto, entonces, ahora sí, Alex, sin nada más que agregar, los dejamos con el intro y el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros feligreses. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Bien, Eric? Ahora sí, ya listo para este episodio. Pues pues no sé si contarlo como especial, ¿no? Digo, pues no no, sé tú no, no cómo. tal cual especial, pero sí nuestra temática va a estar basada a lo que se celebra de cierta Ujú. forma en esta semana. Son fechas de Semana Santa. No sé, pues creo que en prácticamente todo el mundo se celebra por igual. Recordemos que la religión católica es una de las más dominantes en todo el mundo y pues vamos a tratar de empatar nuestro tema un poquito de esto, hablando de algunos objetos misteriosos y algunos otros misterios que giran en torno a esta religión tan grande y que tiene muchísimas cosas por explorar. Antes de empezar con el episodio, sí quisiera hacer un pequeño disclaimer sobre este episodio en concreto, y es que todo lo que digamos va a ser de manera objetiva a nuestro punto de vista. No, No, subjetiva, más bien. sí, Sí, perdón, subjetiva. subjetiva a nuestro punto de vista. No quiere decir que sea así, simplemente pues es nuestra manera de ver o de percibir los temas que vamos a tocar a continuación. No pretendemos ofender a nadie, ni mucho menos inculcarles alguna creencia o una no creencia en las cosas. Entonces,
hay que tomar con pincitas un poco este tema y más que nada disfrutarlo. Hay que disfrutar los episodios así como siempre lo hacemos, no se lo tomen tan a pecho. Que de hecho es algo bien curioso, ¿no? Que creo que tú y yo somos las personas menos apegadas a la religión. Bueno, al menos, sí, en realidad a cualquier religión, hasta donde yo sé no profesas ninguna religión. Pero aquí andamos hablando de esto. ¿Qué era lo que estábamos platicando? Que de alguna u otra forma somos una especie de fans de closet de la religión católica. Porque, sí. A ver, sí es bien cierto que hay cosas turbias, de que igual y ven las cosas de una manera que a mí personalmente no me parecen. Creo que todo el legado histórico y todas las cosas que implican hablar de la religión católica, pues sí imponen y sí lo hace algo bastante fascinante de platicar, de escuchar, de leer, de investigar. Entonces, digo, estamos hablando de algo que posiblemente haya empezado hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué no hay para contar o platicar acerca de este tema? Eso, o sea, es un tema muy, muy, muy extenso. Obviamente, pues en este podcast no vamos a poder hablar de todo eso, pero sí creo que esta vez les traemos unos temas que pues no dejan de ser curiosos, igual y no son de terror, pero ya saben, en este podcast hablamos sí de algunas cosas de terror, pero también de misterio y de cosas que a veces no podemos explicar. Sí, aquí la intención, y como bien lo comentas, a pesar de que no somos fanáticos de una religión, a mí en lo personal me gusta mucho el tema porque sí, como lo dices, creo que es bastante interesante y vamos a tratar de transmitirles ese sentimiento que a nosotros nos invade cuando hablamos de esto, que es así pues tal cual un sentimiento de profundo misterio, del saber por qué de las cosas. Es un tema bastante extenso, que de hecho ya tenemos un tema parecido, por ahí el de los secretos del Vaticano. Uh-huh. Entonces, pues vamos a seguir un poquito esa línea. Entonces, a ver, bueno, no sé si antes de comenzar como tal, Eric, con los temas que traemos esta noche, no sé si quieras tú darme tu punto de vista, y digo, esto también preguntártelo. Pregunta, pues quizá un poquito existencial, pero ¿tú crees que haya existido Jesucristo? Y si existió, ¿realmente haya sido el hijo de Dios? Bueno, que en teoría todos somos hijos de Dios, pero pues el hijo de Dios. ¿Tú crees que haya sido? Yo creo que aquí es más bien una representación de todo lo que implica tal cual la figura de Jesucristo en una persona. No creo que tal cual haya existido, porque de hecho pues hace un par de años con estos avances de la inteligencia artificial se logró hacer una recreación del rostro de Jesucristo como debería haber sido si es que hubiese existido, y no tiene nada que ver con la figura que nos ha presentado la iglesia toda la vida. Entonces yo creo que es más bien la representación en persona de toda la religión, más que nada. Uh-huh. No creo que sea tal cual una persona que haya existido. O sea, por ejemplo, este proyecto tú no te llamas Alex Noches de Terror. Entonces creo que va por ahí un poco la intención del crear esta figura. Sí, yo creo que coincido un poco contigo. O sea, yo sí creo que Jesucristo existió. O sea, que sí hubo en algún punto un Jesucristo de Nazaret. Pero como dices tú, bueno, con el paso del tiempo yo creo que lo que ha intentado la religión católica ha sido plasmar sus ideales de alguna u otra forma en una persona. Es como la religión hecha un hombre o un humano. Humanizar la religión. Humanizar a Dios de alguna u otra forma. De hecho, creo que sí es lo que se busca con esto. Pero, o sea, hablando de la vida real y de lo que posiblemente nos hubiéramos encontrado 2000 años atrás en el tiempo, yo creo que sí existió. Yo creo que sí existió un Mahatma Gandhi, algo así, que era Jesucristo. Hasta donde se sabe, Jesucristo era un gran predicador. Entonces, pues yo creo que se logró asociar de cierta manera su figura con los ideales de la religión. Entonces yo creo que puede ir un poquito más por allá si alguien tiene otras creencias o otras teorías.
la caja de comentarios aquí en YouTube está totalmente abierta para que podamos debatir sin entrar en conflictos. Aquí, no, como se los dije a un principio, no buscamos insertarles un pensamiento distinto al que tienen. Y creo que esto es lo padre de poder conversar sobre un tema, que todos tenemos un punto de vista distinto, y yo creo que este tema es perfecto para que lo podamos hacer. Oye, pero ¿tú crees que si haya sido pedote? O sea, ya más plática de compas. ¿Crees que si haya sido bien pedote y por eso lo del vino y todo eso, güey? Pues no sé, o sea, recordemos que antes el vino y este tipo pues sí, de bebidas alcohólicas, pues era lo que se consumía frecuentemente. O sea, no era como ahora, que es un producto para más social y todo este tipo de cosas, sino simplemente, pues antes hacían el jugo y se fermentaba, entonces, porque pues no había procesos para mantener los productos como hoy en día, y pues mantenerlo fermentado era lo mejor posible. Entonces las personas consumían muchísimo más alcohol que hoy en día, entonces pues definitivamente tenía que ser así. Sí, yo igual siento, digo, es que hay muchas cosas que pues de alguna u otra forma la gente las interpreta como turbias. Por ejemplo, ahí está también lo de que María Magdalena, que era prostituta. O sea, existen un sinfín de cosas, ¿no? Que de hecho yo creo que todo esto de lo misterioso, o de los secretos que puede ocultar la Iglesia Católica, yo creo que ya viene de una era reciente. O sea, siempre ha existido un misticismo acerca de estos temas, pero yo creo que ya esto es algo que viene más recientemente de libros de Dan Brown, porque de hecho es algo muy común de este escritor, ¿no? Que toman muchas cosas del mezclar Vaticano. Exactamente, tomar como referencia a la iglesia por todo lo que envuelve, y no es nada más porque sí, o sea, es justamente por todo lo que envuelve, y teniendo este preámbulo, yo creo que es buen punto para comenzar a hablar acerca de objetos bíblicos o relacionados con cosas sagradas que tienen una historia o leyendas en su entorno que son por lo menos interesantes. Vamos a comenzar, si quieres, Alex, con uno de los objetos más codiciados y más buscados en todo el mundo. Se habla incluso que Adolfo Hitler lo tuvo en su posesión algún tiempo. Estoy hablando específicamente de la lanza del destino. Que no sé si nos quieres contar un poquito más que eso, Alex. Yo lo conozco. Sí, bueno, un tanto bien. Es un tema, fíjate, que es muy, 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 muy complejo porque existen muchas lanzas del destino. De hecho, es algo peculiar y digo, ¿quién no lo iba a querer hacer? Que las reliquias del cristianismo, del cristianismo, se prestan mucho para que haya falsificaciones, o que haya peleas, conflictos de no, yo tengo la verdadera, yo así. Estamos hablando de que hay miles de clavos de la Veracruz, o sea, así se le llama, la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Hay como 4 o 5 lanzas del destino, pero hay una en particular que apunta a ser la auténtica por todo lo que ha pasado y por todo lo que hay alrededor, justamente. Y estamos hablando de la lanza del destino de Viena. De hecho, actualmente se encuentra en un museo en Viena, pero ahí te va la historia de esta lanza. Esta lanza se supone que es con la que ultiman a Jesucristo. Recordemos que pues es crucificado, y la crucifixión es una muerte que es muy lenta, muy dolorosa, es muy agobiante. O sea, yo creo que es de las peores formas en la que un ser humano pueda morir. Entonces, uno de los soldados, Longino se llama este soldado, Romano, que de hecho está cuidando a Jesucristo, porque él no puede ser un soldado de combate, porque tiene mala la visión. De hecho, ahorita les cuento algo que pasa relativo a... Pero bueno, Longino escucha que los soldados romanos, por querer hacer la maldad, o por ser ojetes, quieren matar o rematar
más bien a Jesucristo, quebrándole las piernas. Era algo muy común, de hecho creo que tenía un nombre que se llamaba crucifixum, algo así. Era una forma de acabar con las personas que estaban en la cruz, que consistía en romperle las piernas para que cayeran y se asfixiaran más rápido pero más doloroso. Ujú. Entonces, pues Longino, cuando se da cuenta de lo que van a hacer, pues dice, no, o sea, eso ya es una pasadez de lanza, literal. Adums. Y A ver, recordemos que los soldados romanos, algunos eran seguidores de Cristo, porque como lo comentaba Ujú. hace un momento, era un profeta muy grande en su tiempo y pues mucha gente lo seguía desde ese entonces. O sea, cuando él se supone que estaba vivo, si es que existió, se supone que hacía reuniones masivas de gente, o sea, sí tenía muchos seguidores, entre ellos gente del mismo ejército romano, que al final de cuentas pues solo eran soldados que seguían órdenes, pero pues sus creencias estaban arraigadas a todo lo que conllevaba Jesús. Entonces creo que aquí es el caso específico de Longino. Sí, sí, no estoy seguro, o sea, no te puedo decir ahorita, sí, él era fanboy de Jesucristo, pero lo cierto es que, pues, él de alguna u otra forma dice, ok, voy a acabar con su vida, pues, de la forma más rápida y, entre comillas, menos dolorosa, o sea, de clavarle una lanza y que muera desangrado, a que le quiebren las piernas y se asfixie y todavía sufra más, pues creo que era la mejor opción. Entonces, bueno, le clava la lanza, se la clava en este costado. Bueno, no En sé las en cuál. costillas. Creo que fue en el costado derecho. Y primero sale agua. O sea, de hecho es algo común y algo que mucha gente está sorprendida. O sea, muchos historiadores están muy sorprendidos porque es algo bien verídico. O sea, los datos y la precisión con la que detallan esto Ujú. es preciso, o sea, para escribir los apócrifos, porque ojo, creo que esto no viene en la Biblia, creo que esto es de un apócrifo, justamente, que son evangelios que la Que no se iglesia no publicaron. reconoce Ujú. canónicamente. Entonces, sale agua y de esta agua, de hecho, le cae al Longino en los ojos. Y aquí es donde viene el milagro que les decía que dicen que después de esto Longino pudo ver. O sea, Ok, o sea, el agua recuperó que salió su vista al 100. recuperó su visión. Entonces, posteriormente muere Cristo desangrado. Y digo que es algo bien curioso porque la precisión con la que lo detallan en los apócrifos hay de dos sopas. O sí pasó y alguien se puso a escribirlo y lo narró de una forma en que sí pasaron las cosas y todo coincide y científicamente sí puede pasar eso. O crucificaron a alguien más y le hicieron eso a alguien más y dijeron, ah, bueno, vamos a decir que fue Jesucristo en Ujú. vez de fulanito de tal. Entonces, bueno, sucede esto y de ahí ya no se sabe más. No se sabe qué pasa con la lanza, pero pues muchos años después, un papa, bueno, al parecer esta lanza del destino la resguarda el Vaticano. Por alguna u otra razón llega al Vaticano Esto en tiempos y recientes. pues no tan recientes, güey. Estamos hablando más o menos No, de... o sea, lo que yo me refiero es que después de que muere ¿Cómo? Jesucristo con esta lanza del destino, la lanza pues pasa a pertenecer a diferentes personas durante Ujú. un lapso de tiempo hasta que aparece la iglesia como la conocemos hoy en día. Entonces, aquí lo interesante con la lanza del destino es que se cuenta que fue un objeto muy codiciado específicamente por personas que tenían un gran poder en la milicia, que es prácticamente, pues, estamos hablando de comandantes de brigadas, comandantes de ejércitos enteros, y se supone que era un objeto tan valioso o que la gente quería tanto, porque se supone que prácticamente el poseerla aseguraba el poder ganar cualquier batalla. Sí, de hecho, bueno, este tipo de lanza se llama pilum, es el nombre de las lanzas. Total que por alguna u otra razón, esta lanza llega a la iglesia, al papa, y el papa decide obsequiársela a Constantino el Grande.
o Constantino I. Eh, y como bien lo mencionas, una de las características de esta lanza es que el tú poseerla te hace prácticamente invencible. En batalla. De hecho, me recuerda un poquito a, vuelvo, aquí viene la referencia a Teta del día, pero a lo que se le conocen como las armas del Edén en Assassin's Creed. No sé por qué me recordó esto. O sea, creo que incluso diría que se inspiraron en que existen cosas tan sagradas quizá o valiosas que de alguna u otra forma tú poseerlas te hacen poderoso. Y bueno, pasan muchos años, se la dan a Constantino, se hereda de generación en generación y cambia de manos y aproximadamente 300 años después de eso, porque estamos hablando de que muere Jesucristo a que llega a Constantino, esa lanza, pasan 290 y algo de años. Y posteriormente, otros 300 años después llega con Carlomagno, que bueno, se le conoce como el rey de los francos. De hecho, me parece que es un rey alemán, justamente, y se la dan, justamente se la obsequian o se la regalan con la misma premisa de que lo va a ser un hombre fuerte e invencible en batalla. Y así fue, o sea, mucha gente estaba sorprendida de la habilidad que tenía este sujeto en combate. Al parecer nunca perdió una guerra en ningún momento, hasta que pasa algo bien curioso y casi gracioso, porque justamente cuando va en una guerra, va, no sé cómo llamarle, cuando van hacia algún lado. Una cruzada. Una cruzada, ajá. Se le cae en un río por la corriente, se le cae y la lanza se pierde y posteriormente, o sea, unas horas después, él buscándola, se ahoga y fallece. O sea, pareciera ser que el tenerla, de haberla perdido. Exactamente, pareciera que tenerla te hace muy fuerte, pero pobre de ti donde la pierdas porque prácticamente estás muerto. Posteriormente pasan otros años y llega esta lanza a Federico I, o mejor conocido como Federico Barbarroja. ¿Y qué crees que es lo más curioso? Que sucede exactamente igual, muere ahogado por que perdió la lanza en un río, en algún manto acuífero. Y la busca y muere ahogado. O sea, hay 2 personas que murieron ahogadas por después de perder. Por querer buscar la lanza del destino. De aquí no se sabe más. No se sabe más qué es lo que sucede con esta lanza. Pero unos años después, pues es cuando aparece lo que conocemos hoy como la lanza de Viena. Es una lanza que físicamente no coincide con lo que es un pilum de los que se usaban en aquel entonces. Romanos. Algo bien curioso es que se le sometió a una prueba de carbono 14 y necesito describir. Bueno, la prueba de carbono 14 es prácticamente la que dictamina la antigüedad de una cosa en base a la cantidad de carbono que hay en ella. Entonces, el chiste es que no parece coincidir. Necesito describirla más o menos para que se den una idea. Es una lanza que es como un cuchillo grande, largo. Y en medio tiene una, pues como cubierta de oro. Es que está seccionado en varias partes ese cuchillo. Está como en 3 partes. La punta, esa parte de oro que les digo, y el soporte o la base en la que iría el palo. En la parte de en medio donde está como el cuerpo de oro, adentro de él hay una especie de palito, de como clavo, de estructura, de esqueleto de la lanza, de un metal muy viejo. Se le hace una prueba de carbono 14 a esta lanza, y se encuentra que
ese metal es tan viejo como lo puede ser la crucifixión o el día de la crucifixión de Jesucristo. Bueno, no tampoco como el día, pero en Coincide tiempos el sí espacio coincide. de tiempo. Exactamente. Entonces es lo curioso y lo que puede hacer que, bueno, hay muchas teorías en las que dicen que hay varias lanzas del destino. O sea, que esta misma lanza, el Pilum original, se partió, se fragmentó en varias piezas que pasaron por muchos dueños y hay muchas lanzas que contienen justamente estos fragmentos y la de Viena es una de esas lanzas. Ok, eso sí no lo Entonces sabía está yo. muy interesante. Aquí lo que, y como lo comentaste, empieza la Segunda Guerra Mundial, Hitler invade muchos países, termina llegando a Viena, que Viena está en Austria, ¿no? Me parece. Creo que sí. Y bueno, él lo primero a lo que va, porque sabemos que Hitler era más bien un amante del ocultismo muy cañón. O sea, a él le gustaban toda esta clase de cosas, de secretos, de tesoros, de reliquias que lo De pudieran hacer poderes poderoso. sobrenaturales, todo esto, sí, claro. Ujú. Entonces él dice: yo quiero la lanza del destino. Invade Viena, va al Museo de Viena y la toma. Por ahí se habla de que en algún punto la ocultan, o sea, se la llevan lejos de Hitler para justamente ocultar esta lanza en caso de que llegase a pasar una invasión o de que algo llegase a salir mal, para que el enemigo no la pudiera tomar. Pero justamente es cuando, o sea, esto ya es más como un mito o una leyenda urbana, que cuando se llevan la lanza a un búnker es cuando pues pasa todos los hechos Que que desencadenan terminan en en la que... muerte de Hitler. Así es. Aquí no acaba el misterio, damas y caballeros. Todavía continúa, porque después de la muerte de Hitler, el general Patton, que pues básicamente fue un general que se encargó de estar presente en la Segunda Guerra Mundial, bueno, este general, un señor que se llamaba Walter Horn, que era un historiador que se encargaba justamente de recuperar los tesoros que habían saqueado los nazis. Este señor, Walter Horn, y su equipo encuentran en un búnker una caja con la lanza de Viena. Se la entregan al general Patton y y me parece que el general Patton escribe una carta donde él confiesa que es extraña esa lanza, porque al parecer tiene mucho, mucho poder. O sea, él no lo ha visto, no ha Logra visto nada percibir extraño, una pero logra cierta percibir. energía, ¿no? Y tiene un mal presagio. Justamente, de hecho, gente cercana a él comentó que al momento de entregarla, él estaba muy nervioso. Él se veía como si no la quisiera entregar. La entrega, regresa pues la lanza a Viena y me parece que 1 o 2 días después muere desnucado en un accidente de tráfico. Se estrelló contra un camión y de hecho creo que él fue el único en morir. Entonces está bien, bien curioso. Ahora sí ya terminó el misterio, pero qué curioso, ¿no? O sea, hay muchos indicios, muchas historias Muchas que te hablan de coincidencias hasta cierto punto. quien la tiene es muy poderoso, pero la pierden y no tarda mucho tiempo en que fallecen estas personas una vez perdiéndola. Sí, sí, es bastante curioso. Pasando a otro tema, uno de los objetos igual bastante codiciados, que ha sido objeto de muchas investigaciones, de muchas búsquedas, es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una especie de caja que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que contiene, y sobre ella hay varias teorías. ¿Qué podemos decir al respecto de ella? Es una caja, se podría decir que con una cubierta de oro, con un interior de madera, y un dato o algo bastante curioso es que tiene una especie de bastones para poderla agarrar.
Estos bastones se dice, según las leyendas antiguas todo el misterio que está alrededor de ella, dice que existen para poderla mover. Porque quien toca directamente la caja, el arca de la alianza, muere prácticamente instantáneamente. Contiene tanto poder en ella que las personas pues mueren después de haberla tocado, si es que no están preparados espiritualmente y con ciertas vestimentas y todo para poderlo hacer. O sea, es todo un ritual. Entonces se supone que le mandaron a hacer estos bastones para poderla mover. Y algo bastante curioso es que hay una pirámide, la pirámide de Egeos, si no mal recuerdo, donde encontraron un sarcófago. Los sarcófagos pues, son esta especie de tumbas donde lo más común que se cree es que están los cuerpos de los faraones, pero se ha demostrado en muchísimas ocasiones que al abrirlos no hay ningún cuerpo. Entonces este tipo de sarcófagos es más que nada para poder guardar objetos o cosas de gran valor. Lo curioso aquí con este sarcófago en la pirámide de Egeos es que tiene las medidas exactas para que pueda o pudiese estar dentro el arca de la alianza, prácticamente como si metieras la mano en un guante. Así de preciso es el espacio que hay en ello. Y otra cosa bastante curiosa respecto a este sarcófago es que tiene una especie de cacho que le falta, de un cacho destruido, que se cuenta que fue destruido para poder extraer el arca de la alianza. O sea, recordemos que pues son objetos bastante codiciados, al igual que la lanza del destino, y alguien logró pues de esta manera llevársela. Entonces ese es uno de los misterios. Nadie sabe a ciencia cierta dónde está. Hace poco se supone se encontraron indicios de ella, pero no se ha hablado mucho más al respecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué misterios hay alrededor de ella? Una de las teorías más aceptadas es que esta caja, esta arca, fue construida por el mismo Moisés. Moisés es la persona pues, que en las escrituras bíblicas se cuenta que logró abrir el río Jordán para que los judíos pudieran cruzarlo y establecer su civilización. Y se supone que esta arca fue construida pues prácticamente por enmienda del mismo Dios. Entonces, pues el poder que contiene o lo que hay en ello pues es totalmente desconocido y superior a todo lo que se pueda entender. ¿Qué pasa con ella? Que pues, se comienza a hablar de que pues, su poder es prácticamente inimaginable y empiezan a haber personas que la quieren. Y aquí es donde surgen las leyendas o los mitos de que las personas que intentaron robarla, levantarla o cualquier cosa, pues morían. En algún punto de la historia, un pueblo, unos guerreros roban esta arca. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente de su pueblo, de donde llevaron el arca después de robarla, comienzan a enfermar, comienzan a tener salpullidos en la piel, cosas así pues que se le atribuyen directamente al arca, porque pasó justamente después de que llegara el arca al pueblo. Después de esto se logra recuperar por el pueblo original el arca, y otra de las cosas bastante curiosas es que dicen que fue utilizada como arma o hasta cierto punto como una ventaja en la toma de una ciudad, la ciudad de Jericó, que estaba rodeada por unas murallas, o sea, toda la ciudad estaba cercada y no había manera de entrar. Entonces, pues la leyenda cuenta que el pueblo que la poseía dio 7 vueltas a las murallas, después hicieron sonar unas trompetas y después de esto las murallas cayeron y pudieron entrar a la ciudad. Entonces, en base a todas estas leyendas y poderes que se le atribuye,
pues se ha generado una intensa búsqueda del arca y hasta, te digo, hasta el momento no se sabe el paradero exacto del arca. Hay indicios de dónde puede haber estado, de dónde pudo haber estado, quién la pudo haber tenido, pero no es rastreable hasta cierto punto, o a lo mejor y la tienen, pero no han querido decir por el mismo poder que puede representar y las guerras que ha provocado, porque pues ha sido uno de los objetos más codiciados en la historia. De hecho, yo había leído hace no mucho, déjame buscar por aquí, pero me parece que sí, creo que está aquí. Había leído hace no mucho, hace unos 3 años, que ya la habían encontrado. Eran los indicios Me parece que me parece que está, o sea, en Etiopía. En Etiopía. Pero está resguardada as fuck. O sea, dicen que, o sea, es casi como el área 50, el área 51 de Etiopía, porque dicen que nada más de acercarte hay militantes, o sea, hay militares ahí, y que solo de acercarte te disparan. O sea, que está muy bien protegida. La teoría, obviamente, la teoría de que está en Etiopía surge a raíz de otra leyenda, de que uno de los poseedores legítimos, por así decirlo, del arca fue uno de los gobernantes de Jerusalén. No recuerdo específicamente el nombre, creo que era Salomón, no me hagan mucho caso, pero bueno, uno de los gobernantes de Jerusalén, que fue uno de los que hizo prosperar muchísimo la ciudad, tuvo un encuentro con la reina de Etiopía, que pues esta reina prácticamente fue a buscarlo, pues por esto, por la prosperidad que tenía Jerusalén en ese momento. Entonces pues se habla de que hay un encuentro sexual entre ellos, en el cual pues esta reina queda embarazada, pero ella se va a Etiopía tiempo después de conocer al gobernante de Jerusalén. Cuando está por irse, el gobernante le entrega un anillo a la reina o princesa, no recuerdo qué es específicamente, de Etiopía, y le dice que si quedó embarazada le dé el anillo a su hijo, y que él va a reconocer específicamente ese anillo si en algún punto el niño o niña lo busca. Entonces se habla que años después de esto llega un niño a la ciudad de Jerusalén, lo busca y él reconoce exactamente el anillo. Entonces pues él pasa tiempo con su papá y toda la onda, pero se supone que todo era un plan de Etiopía para robar el arca. Entonces mandan a este joven con una réplica exacta del arca, y pues como se supone que iba a tener toda la confianza por ser hijo del gobernante de Jerusalén, pues no iba a tener ningún problema en poder acceder a ella y hurtarla. Entonces pues la leyenda cuenta que él se va. De hecho lo escoltan miles de personas de regreso a Etiopía para que no le pase nada en su camino y todo. Y aquí es donde se supone se puede rastrear el paradero del arca hasta Etiopía, y se supone que ahí quedó. Entonces es algo que coincide justamente con eso que comentabas. sí, de hecho yo creo que, bueno, yo lo veo de esta manera. Yo creo que lo hacen más con, o sea, el decir de nosotros tenemos el arca de la alianza, lo hacen igual hasta con un fin político, ¿no? De, nosotros la tenemos, como querer presumirla, porque al final del día no se sabe si está o no, o sea, está tan resguardada que bien podrían no tener nada dentro, o sí podrían tenerla. Es lo que te digo, no hay una prueba clara de que o sea, fueron indicios que llevaron hasta ese lugar. Pero bien podrían haberle tomado una foto, ¿estás de acuerdo? Y decir, mira, sí la tenemos. Dudas que la tenemos, aquí está. Pero no existe ni siquiera esa foto. Entonces, no sé. Sí, es algo bastante común. Entonces, bueno, como estos objetos hay otros tantos. Existe el Santo Grial, que pues es prácticamente la copa que se utilizó en la última cena de Jesús, bueno, de Jesucristo, que se supone que es donde tomaron vino, que pues es la sangre de Cristo, y también se supone que tiene poderes mágicos, por así decirlo, y ha sido uno de los objetos igual muy codiciados. Inclusive
fue uno de los objetos que más tuvo obsesionado a Hitler buscándolo, pero que nunca halló. O sea, nunca lo logró hallar, como la lanza del destino, que esa sí estuvo en su poder, pero también fue uno de los objetos más buscados por Hitler. Y sobre esta copa, este cáliz, pues pasa lo mismo. Hay varios objetos que coinciden con tienen ciertas características para poder serlo, y la más aceptada o la que más se encaja con la descripción y todo es una que está en la Catedral de Valencia, pero no se sabe específicamente si es esa la que se utilizó en la última cena, que pues vamos, no hay manera de saberlo. Sí, no. Y hay cosas bien raras, güey, de reliquia. Estaba viendo que existía el santo prepucio. ¿Sabías eso, güey? No. Que como... Me parece que... Y me van a linchar ahorita, pero Jesucristo creo que era judío, ¿no? Era judío. Era judío, entonces pues a los judíos les hacen la la religión circuncisión. la religión cristiana y católica se desprenden del judaísmo. Uh-huh. Bueno, eso la verdad sí lo desconocía, pero hasta hace unos cientos de años, o no sé si miles de años, pero se veneraba al santo prepucio. Se supone que es que suena bien cagado, pero sí existió, güey. Es más, si quieres búscalo. Y había como 10 santos prepucios, o sea, y aquí vuelvo a lo mismo. Mucha gente en su momento aprovechaba de que existían estas reliquias y salían pues réplicas o falsificaciones, ¿no? Entonces también esto propicia a que no se sepa cuáles son. Quizá en algún punto sí pudieron haber existido, en algún momento sí pudo haberlos tenido alguien, algún gobierno, el Vaticano, pero existieron tantas réplicas que a lo mejor y lo que vemos hoy en día es una de estas réplicas, ¿no? De tantas que hubo, de cualquier cosa, de la cruz, del santo prepucio, pues creo que hay varios cáliz, ¿no? O sea, varios santos griales. Es lo que te digo, se habla principalmente de 6 y de que el más aceptado es el que está en la Catedral de Valencia. Entonces, Okay. Es imposible saber a ciencia cierta. De hecho también hablando de ¿cómo se llama? De reliquias, la corona de espinas, me parece que estaba en Notre Dame. ¿Y sobrevivió al incendio? Y sobrevivió al incendio, sí. Ahí está guardada en... ¿Mande? Que vamos a aprovechar aquí para ya cambiar un poquito más de tema y vamos a hablar justamente de cosas y figuras extrañas que hay en torno a la religión, por así decirlo. ¿Tú conoces alguna historia de algún Cristo extraño o algo así? Hay un chingo de historias de Cristos, güey. En la Catedral de la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, me llamó mucho la atención la última vez que fui, hace como 5 años o 6, no recuerdo, pero el chiste es que fui por una excursión escolar. De hecho, creo que esto ya lo habíamos contado, no sé en qué piso, creo que sí, en el del Vaticano. Pero hay una figura que se llama el Señor del Veneno. Entonces es un Cristo negro, pero tiene una historia detrás. Y dicen que ese Cristo no era negro, que ese Cristo era un Cristo normal, pero que, hay una historia de que un señor, su esposa me parece que lo envenena para querer, o sea, matarlo y quedarse con su herencia, algo así. No recuerdo bien ese punto, pero el chiste es que al señor lo envenenan. Obviamente este señor comienza a sentirse mal, va a la iglesia porque él se da de alguna forma cuenta de que lo habían envenenado y pues le besa los pies a este Cristo y le pide ayuda. Y bueno, dicen que el señor se curó, el señor no murió, se dio cuenta de que lo habían envenenado o querido envenenar, y que a raíz de esto este Cristo comienza lentamente a hacerse negro, hasta como lo vemos hoy en día, de que es un Cristo. ¿Absorbió el veneno? Sí, se puede decir, y por eso es conocido como el Señor del Veneno.
Y otra figura que me llamó mucho la atención ahí de la catedral, digo, es un Cristo, pues una representación normal, de no ser porque está bien tétrica, güey, es ridículamente realista y está muy violenta, muy sangrienta esa escultura. Algún día después de la pandemia vamos, güey, igual para tomar ahí unas fotos, para enseñártela, porque sí me gustaría enseñártela. La figura de Cristo, que va a claro. estar complicado. Va a estar complicado porque todo parece indicar que este periodo vacacional justamente de Semana Santa va a traer un rebrote del tema de la pandemia. Sí. Esto va a tardar por lo menos un año más, a mi punto de vista. Pero bueno. Pero no, sí, esta figura me dio miedo, güey. O sea, te estoy hablando que ya tenía 15 años y aún así me dio miedo y le dije a mis compañeros, oigan, ¿qué pedo con eso? Y todos de, güey, no mames, sí está pesadita esa figura. Y sí impone, o sea, la verdad, de hecho era el último punto que quería tocar en este podcast. Las iglesias, ¿qué piensas? Yo personalmente, y tú lo sabes, tengo muy malas experiencias con las iglesias, güey. Dato curioso de mí, yo de chiquito no podía entrar a ninguna iglesia porque pues cuando entraba, y creo que es algo normal, ¿no? De hecho hasta hay un chiste, no sé quién hizo ese chiste, no sé si fue Wherever Tomorrow o quién lo hizo en algún punto, pero sí, o sea, no está chido que te hablen de un Dios que te va a ayudar, que es tu amigo, que él te escucha. Vas a la iglesia, te lo van a presentar y lo primero que ves es un güey todo madreado en una cruz, sangrando. No está chido eso. Entonces, cancelado. A raíz de ahí, ¿por qué? Cancelado por casar. No, tú no. Cancelada la imagen de Cristo por crearle ansiedad a los niños. Canceladísimo. A los niños. ¿Crees que haya sido cosa mía, güey? O sí, no sé, tú de chiquito o más chico que lo que yo estaba en ese entonces, ¿te daba cosa entrar a una iglesia? A mí, en lo personal, y creo que también lo platicamos en el episodio del Vaticano, esta figura que hay en muchas iglesias de Cristo en una caja de cristal acostado, a mí hasta el momento me da como, no sé, una sensación extraña. Te da ansiedad. No, es que sí es muy fuerte. Es que a pesar de que es que hay unas figuras que son muy realistas, güey. Es más, yo me pregunto si han de estar hechas con cabello real, ¿no? Es lo que no sé. Pelucas reales, güey. La verdad desconozco cuál es el proceso de elaboración de una de estas figuras, pero sé que es muy controlado. O sea, sé que no cualquiera lo puede hacer, sino que hay como proveedores específicos de ellas. Sí, de hecho también con las hostias, yo pensaba que ibas y las comprabas ahí al mercado de Sonora o algo así, pero aquí no, en güey, México sí se hay compran tiendas. al lado de la catedral, hay un pasaje donde venden todas las copas para el vino de consagrar, todo esto, que es lo que te digo, o sea, no cualquiera lo puede hacer, no se puede utilizar cualquier objeto, o sea, es una de las tantas cosas que a mí, a pesar de no ser un fiel seguidor de la iglesia y de creyente de la religión y todo esto, me parece fascinante y me gusta hablarlo, investigar y que me cuenten más. O sea, es que hay que ser muy abiertos en estos temas y es bastante interesante cuando te pones a analizarlos desde un punto de vista objetivos. O sea, si tú te pones a analizar todos los textos sagrados, todo está escrito como haciendo alusión a cosas que tal vez no se puedan representar tal cual o no se les pueda dar un significado tal cual, pero te deja pensando. Entonces, ¿cuál es el contexto de ello? O sea, por ejemplo, el diluvio universal. Estamos hablando de tal vez una tormenta enorme que causó mucha devastación y todo, pero el arca, o sea, ¿cómo construyeron el arca? Si se construyó, si metieron especies de animales ahí, o sea, son cosas que te van generando más dudas en vez de respuestas cuando lo estás analizando. También la otra que a mí me vuela un poquito la cabeza es lo de que Moisés abrió los mares, o sea, cómo o qué pasó para que se escribiera eso o se diera ese contexto, qué fue lo que pasó. Yo ahí siento que pudo haber se le llama glaciación, o sea que se congela prácticamente el mar.
Yo siento que pudo haber ido por ahí la onda, ¿no? Es que es lo que, se lo que congeló no en se algún sabe. punto No y se sabe. pudieron pasar. Sí, sí, hay muchas cosas. Yo también siento que, o sea, y ya esto es totalmente subjetivo, no me vayan a funar, por favor, que hubo drogas para escribir la Biblia, güey. Gente que se viajó con algo y Dios me dijo esto, güey, y lo vamos a poner en la Biblia. Yo siento así que eso pudo haber pasado, güey. Pero bueno, ya para finalizar este podcast y retomando lo de los Cristos, fíjate que sí hay muchas historias de terror, o sea, ahora sí de terror relacionadas a Cristo. No sé si escuchaste la que te dije, que apenas subió La estaba escuchando anoche, relatos. pero la verdad, morí antes de terminar de escuchar. ¿Qué haces, güey? ¿Qué piensas cuando algo que parece ser sagrado, algo que representa, o sea, que en las películas, en los libros, en la vida cotidiana? Vamos a poner el contexto. Obviamente todo esto que vamos a contar está basado, como Alex lo dijo hace un momento, en un relato del canal de Relatos de la Noche, que pues, en este punto todos conocemos. Es de unos amigos que salen de excursión, pasan por un lugar en medio del bosque donde hay una cruz grande con un Cristo, y al regreso, o vuelven a pasar por este punto, y está la cruz sin el Cristo. Uh-huh. Después sí, de pero eso no me preguntes qué pasa, pero... Pues nada más escuchaste los primeros 20 segundos, güey. No, o sea, sí pasa esto, pero después, o sea, haz de cuenta que ven el Cristo y dicen que es un Cristo muy raro, como si estuviera a punto de zafarse. Uh-huh. O sea, creo que sí escuché eso. Como así, como que ya se quiere salir de los clavos, pero que les empiezan a pasar cosas bien extrañas, que empiezan a escuchar ruidos, empiezan a escuchar cosas en el bosque cuando están acampando. Y déjame decirte que acampar en un bosque de noche está ridículamente imponente, güey. Yo lo hice una vez en mi vida de chico. Y de hecho creo que lo hiciste en la iglesia, ¿no? O sea, fue un viaje del catecismo. No, ese fue como un retiro espiritual. Para estuvo niños. chido porque fue más tipo scout. No, pero cuando fui aquí a acampar al bosque, literalmente fue me parece que se le llama Parque de los Venados. Es una reserva que está en Atizapán. Es un bosque literalmente. Y, güey, en la noche está muy imponente, güey. O sea, de verdad lo único que te alumbra es la luna y en ese caso la fogata. Pero el contraste de sombras hace que te juegue mal la mente, güey. O sea, de verdad ves cosas, empiezas a... De hecho, yo creo que muchas de las historias de gente que va al bosque, yo creo que vienen de este juego de sombras que se hace. Porque de verdad sí, o si hay cosas o las alucinas o las vislumbras ahí porque... Sí, o sea, es verdad que sí alcanzas a ver algunas cosas. Pero yo siento que es por el juego de sombras, pero es muy imponente. Pero bueno, el chiste es que empiezan a ver estos chavos y a escuchar cosas, risas. Y bueno, todos se van, o sea, todos corren. Y uno se queda recogiendo las cosas. Y es el que más traumado llega después de que todos se vuelven a juntar. Uh-huh. Porque dice que vio al Cristo arriba de un árbol, güey. O sea, que estaba arriba de un árbol y se movía. Entonces aquí era lo que quería preguntarte. ¿Qué haces, güey, cuando algo que para muchas personas es sagrado, para muchas personas es como una ayuda, tan así que lo vemos en las películas, que un crucifijo puede ayudarte en un exorcismo y así? Cuando todo eso te juega en tu contra, güey. Cuando el crucifijo es lo que te está persiguiendo, güey. El Cristo es lo que te está persiguiendo. O sea, qué cosa más blasfema. No es como que... ¿A qué recurres? Ajá. Es lo más blasfemo y más irónico y eso lo hace realmente tenebroso, güey. Algo que, o sea, es lo inverso de algo en lo que tú confiarías. Y pasa, o sea, ha pasado muchas veces. Tal vez no a ese extremo de que te persiga o así, pero hay registros supuestamente avalados por la iglesia de este tipo de figuras que se encuentran sobre todo en iglesias, catedrales y recintos sagrados, que los dejan o están hechos en una posición y de repente movieron una mano, o por ejemplo yo creo que las cosas más sonadas y los que todos hemos escuchado en algún momento es las vírgenes que lloran, inclusive algunas lloran sangre. Entonces sí es algo bien, bien macabro, algo
que yo no sabría qué hacer si lo veo, porque pues justo como lo dices, o sea, en esta representación que todos conocemos y que todos tenemos muy inculcada de qué es el bien, qué es el mal y cómo distinguirlo, cuando las dos están convergiendo en una sola cosa, yo creo que no hay que hacer, o inclusive la propia iglesia, ¿qué explicación podría dar ante un caso documentado de esto? O sea, supongamos que referente a esta historia haya un metraje, que se le hacen pruebas de todo y pues resulta que es un metraje verídico. ¿Qué explicación podría dar la iglesia referente a eso? O sea, Yo porque creo que, lejos de ser un milagro, estamos hablando de una manifestación totalmente opuesta. Sí, yo creo que también esto, y el tema de los tulpas, que en todo era lo que platicaba contigo. Es que era lo que platicaba contigo, güey. A ti no te gustó mucho ese episodio, pero es que es un episodio clave en muchos de los temas que vamos a tocar, güey. Entonces, aquí también entraría, güey. O sea, yo creo que mucha gente le tiene devoción a las cosas para bien o para mal, porque sabemos que en rituales satánicos y así se usa al Cristo volteado de cabeza. Entonces, puede que ahí un tulpilla loco se metió ahí al Cristo y lo hace moverse, güey, ¿no? Pues podría ser. O sea, sí, entonces, recordemos, y hablando de los tulpas, que justo la energía, o pues sí, toda la energía que tú depositas en algo creyéndolo, pues lo puede dotar de ciertas cosas. O sea, el pensamiento puede generar tal energía que puedes mover cosas y todo esto, y hay estudios sobre eso. Entonces, o sea, lejos de que a mí no me haya gustado el episodio, pues sí es un tema a tener bien en cuenta y que puede ser la explicación de muchísimas cosas. Así es. Pero bueno, Eric, ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que estuvo muy bueno el episodio. Yo pensé que no iba a salir mucho, güey, y salió toda una plática de casi una hora. Estamos rondando los 57 minutos, entonces les repusimos a los escuchas el tiempo que no dejé hablar a Alex el episodio pasado. Entonces, no, pues ya saben, aquí esto es natural, o sea, siempre va a haber temas que uno conozca más que el otro, que a uno la pasen más que el otro, y pues es lo chido de tener este formato de plática, que creo que muchos de ustedes se han sentido identificados con él, y a nosotros nos hace súper feliz eso. Entonces, pues ya para ir cerrando, les recordamos que este sábado 27 de marzo vamos a estar en vivo a través de YouTube con nuestro postmortem, que es la sección en vivo. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche de la hora Ciudad de México, porque ahí nos han dicho, es que no empieza, pero pues están en otra ciudad, entonces consideren que es horario de la Ciudad de México. Vamos a tener sorpresas muy, muy especiales. Ya después les comentaremos. Va a haber una invitada muy especial. Y pues nada, síganos en redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Noches de Terror MX. Si gustan apoyar este proyecto, les dejamos el link de Anchor, donde pueden hacer una pequeña donación si está dentro de sus posibilidades. Y ahora sí, no hay nada más que agregar. Ya no tienes tú nada, Alex. Nada más que la pasen chido en Semana Santa. Cuídense eso un chingo, no implica por que favor. salgan, sí, porque va a estar muy cabrón. Se habla, hay estimaciones de por cómo se ha visto la movilidad aquí en México, de que este puente de Semana Santa podría generar una nueva mutación en el virus, así como ocurrió en el Reino Unido. Podríamos tener nuestra propia mutación, y creo que lejos de enorgullecernos o quererlo lograr, creo que es algo que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, le vamos a poner Pacovid, güey. Pero entonces, bueno. Cuídense un chingo. Sí. Échense unas tostaditas de pulpito en su casita, pidan por Uber Eats, no salgan, y pues nada. Ahora sí, Eric, sin nada más que decir, pues nos despedimos. Hasta luego. Bye.